Contarnos un poco de dónde eres, cómo era tu fe en familia. Pues yo me llamo Yolanda y bueno, aunque nací en Asturias, he vivido siempre en Alcalá de Henares, Madrid, y vengo de una familia numerosa. Soy la segunda de 7 hermanos y bueno, pues nosotros somos una familia cristiana. Y desde siempre, pues mis padres nos han enseñado la fe y bueno, pues yo he hecho mis sacramentos. Bueno, pues he visto habitualmente a mi madre rezar el rosario, y mi padre no tanto, pero mi madre mucho, y con mi abuela, es decir, que se vivía la fe de ir a sitios religiosos y sobre todo pues la misa. Pues cuando empecé en el instituto, empecé a ir a clases de religión, tuve un profesor muy bueno que nos empezó pues a hablar mucho de una manera que empecé yo a hacerme cuestiones. Ahí pues tendría 14 años por ahí. Y entonces sí tuve una experiencia pues del Señor, del amor, leyendo un libro. Pero es cierto que luego, como yo no estaba metida en ningún grupo de nada, pues tampoco sabía qué hacer mucho con ello y bueno, pues Dios me amaba y qué bien y qué estupendo, pero no sabía qué hacer más. Entonces mi vida siguió normal, como siempre, pero Dios me amaba, ya tenía algo más. Conocí unas misioneras y empecé a vivir la fe pues un poquito más porque me enseñaron a orar con la Biblia, pero yo oraba de una manera muy psicológica, muy racional y bueno, Dios estaba conmigo, pero es cierto que no lo metía mucho en mi vida. Entonces, claro, yo intentaba vivir la vida del mundo con mis amigas y la vida de fe. Entonces tenía como 2 vidas paralelas. Salía a los fines de semana, pues como todas mis amigas, y hacía pues casi como todas mis amigas, pero luego yo el domingo por la mañana me levantaba pronto, madrugaba para ir a misa. Entonces empezaba a vivir 2 vidas paralelas. Ir a lo mejor a clases, iba con las misioneras y orábamos la palabra, pero luego yo me iba de fiesta y hacía pues lo que no se debía. Entonces tenía 2 vidas. Y entonces llegó un momento en que ya como que no me interesaba, es decir, como qué me aportaba a mí la fe y mis amigas al final no madrugaban, hacían todo lo que les daba la gana y luego no se tenían que confesar de nada y yo luego encima me tenía que ir a confesar, con tal de que era un problemón, porque claro, yo sí había tenido muy buena educación, entonces sabía que me tenía que confesar antes de comulgar. Entonces al final era, bueno, pues que lo dejé. Dije que ya no quería creer en Dios porque no, fue un tiempo corto, fue un año, hasta que después de ese año yo me sentía muy mal, cada vez me sentía más triste y la vida del mundo me dejaba mucho más vacía que la vida que yo llevaba antes, que una vida paralela no es que te llene mucho, pero la vida sin Dios era una vida muy vacía. Y entonces decidí creer en Dios, pero fue un deseo racional. Yo dije, pues voy a seguir creyendo en Dios porque me resulta, al final soy más feliz. Entonces, si cuando me muera, porque era un planteamiento que te hacías, si cuando me muera Dios no existe, pues al menos yo en el mundo he sido feliz. Así que pues voy a seguir creyendo en Dios, que me interesa, pero seguí viviendo esa vida paralela. Y entonces me casé pronto y tuve mi segunda hija y entonces yo vivía una vida en la que sí creía en Dios, yo iba a misa, y seguía yendo a los retiros con estas misioneras donde pues estaba muy bien y cuando estaba con Dios estaba muy bien, cuando salía la vida no me satisfacía mucho. Para mí Dios seguía siendo, bueno, Jesús un buen maestro de vida y si yo seguía esos mandamientos como que las cosas me iban a ir bien. Además, yo vivía mi vida con mis planes y tenía unos valores cristianos con tal de que mi vida pues iba encaminada hacia eso, a formar una buena familia, con unos buenos valores, un buen trabajo, sí, me sacrificaba, yo todo lo hacía, pero eran mis planes. Y entonces yo acudía mucho, pues cuando acudía a Dios, pues era para pedirle que bendijese mis planes o para pedirle que me diese algo pues que yo no podía hacer, porque claro, yo puedo hacer mis cosas, pero no puedo hacer que el que tengo al lado haga lo que yo quiero. Entonces sí iba a Dios a pedirle que por favor el otro hiciese lo que yo quería, tal, para encauzar mi vida. Y eran mis planes. Y yo estaba aquí y Dios estaba aquí. Y estábamos los dos a la par. Pero si a mí me preguntan quién era el primero de mi vida, pues aunque yo de palabra podía decir Dios, pero realmente en actos no era Dios. La primera de mi vida era yo y mis planes. Y Dios estaba en un segundo lugar. Yo en aquel tiempo ya había conocido la renovación carismática y entonces en la renovación carismática te habla mucho del abandono, te habla mucho del Espíritu Santo, de dejar que el Señor sea el rey de tu vida, de confiar
Y yo todas esas cosas las hacía, pero de una manera muy pequeña, es decir, Dios no gobernaba mi vida. ¿Hasta cuándo? Pues hasta un proceso muy doloroso que fue el proceso de separación. Entonces, pues un buen día él me dice pues que no ve que la solución tenga futuro y que se quiere separar. Y entonces ahí fue cuando mi vida se empieza a desmoronar para abajo. Porque yo ahí empecé a hacer un montón de cosas, yo siempre hacía muchas cosas por esforzarme y tal, empecé a cambiar un montón de cosas, pero todo lo que hacía no funcionaba. Y por más que me esforzaba y me esforzaba, no funcionaba. Empecé a ir también al COF, también me cogí un director espiritual que no tenía, me empezaron a guiar y es cierto que yo no hacía mucho caso, porque yo pues soy muy de planes y muy tal. Y yo seguía pidiéndole a Dios, y seguía pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, pues que todo cambiase. Pero nada cambiaba. Y encima las cosas iban cada vez peor. Y yo cada vez me sentía peor y todo se desmoronaba a mi alrededor. Estuvimos así pues unos cuantos años, fueron 3 años o 4, hasta que ya la separación se formalizó. Ya no eran nada mis planes, mi vida yo ya no la podía sostener, ya no podía guiarla yo. Y entonces ya solo me agarraba al Señor y yo solo rezaba y la vida me llevaba a tumbos para todos los lados. Como no sabía tampoco qué hacer para solucionarlo, porque me iban dando ideas, me iban diciendo cosas, pero nada funcionaba, tampoco porque yo no me dejaba mucho hacer, pues al final terminas probando todo lo que el mundo te dice. Pues prueba esto, prueba lo otro, no sé qué. Y entonces por eso yo sentía que mi vida se bamboleaba para todos los lados. ¿Cambiaron las cosas? Pues cuando yo ya decidí, también con la ayuda que tenía, con la ayuda de Dios, de abandonarme. Empezar a hacer todo aquello que yo había estado aprendiendo todo ese tiempo de antes, pero no lo había llevado en práctica. Confiar en Dios, dejar que Jesús sea el Rey de tu vida, rezar, pedir al Espíritu Santo hacia dónde quieres guiar tu vida, aunque eso llevas unas consecuencias pues muy dolorosas, porque claro, muchas veces no haces las cosas porque vivir como Dios te pide te conlleva un sacrificio y un dolor que no quieres, pero vi que al final era más el miedo que luego lo que ocurrió después. Poco antes de la separación, como nuestra vida ya iba mejor, porque ya teníamos un trabajo estable y ya las cosas económicamente iban bien, nos habíamos metido en una super casa, con una super hipoteca, entender que sí, y entonces cuando pasó todo esto, yo decía, Señor, como me has permitido que me meta en una hipoteca tan grande y ahora él se va, yo me quedo con la hipoteca sola, ¿qué narices voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar esto yo sola con un sueldo? Corona y no me dan las cuentas. Y yo vengo a hacer cuentas y es que no me daban, y yo con mi sueldo como que yo veía que no podía ser. Y yo le preguntaba al Señor que cómo podía ser, que había permitido todo esto. Tal. Y el Señor ahí como que me dijo como que yo entendía que quería que viviese un poco en la pobreza. Había vivido con mi sueldo, solo me daba para pagar la hipoteca, el agua, la luz, el teléfono y la comida. Y la comida muy justa. Bueno, que no llegaba, yo estaba metida en créditos, estaba metida en seguros, estaba metida en cosas. Entonces no llegaba a final de mes, y decir no puedo. Y al final de mes, terminar el mes, ver que has terminado, que has llegado a final de mes y que no sabes ni cómo ni por qué, porque tú habías hecho las cuentas y no llegabas. ¿De dónde había salido el dinero? Pues era como si el dinero, pues como que al final aparecía, no sabías ni cómo ni dónde, pero aparecía. Pero es que yo necesito unos pantalones y el Señor no sé si me va a dar los pantalones que yo quiero, porque claro, el Señor me dará unos pantalones muy baratos que me tenga que comprar y esos no me gustan. A mí me gustan los otros que son más caros. Y yo discutía muchas veces con la gente que me decía, confía. Y yo, ya, pero es que el Señor no me va a dar lo que yo quiero. Pues sí, el Señor te da lo que quieres. Entonces yo vivía la experiencia de decir, necesito unos pantalones. Y decir, necesito unos pantalones, necesito estos pantalones. Me iba a comprar unos pantalones y los que estaban baratos no me gustaban. Me gustaban los caros no me los podía comprar. Y entonces yo me enrabietaba porque decía, es que no me voy a poder comprar nunca los pantalones que quiero. Y al final Dios hacía el milagro. Y entonces al final aparecía alguien que te decía, tengo una bolsa de ropa que he hecho limpieza y entonces a ver si quieres algo. Y entonces resulta que estaba justo el pantalón que tú querías de tu talla. Y entonces era, gracias Señor. Entonces, pues el Señor ha hecho hasta en lo pequeñito que ha sido de regalarme unos pantalones o regalarme un bolso de alguien, justo el bolso que querías, el bolso que estabas buscando, y que venía alguien y te lo regalaba, sin más, sin tú haberle dicho nada. Yo solo se lo decía al Señor. Hasta cosas grandes
como por ejemplo la hipoteca, es decir, incluso de decir, no sé, incluso había que bajar la cuota, cosas así, y entonces él no quería bajar, bueno, y entonces al final yo rezaba y le pedía al Señor y yo decía, Señor, ¿cómo has permitido que yo tenga esta hipoteca tan alta? No puedo pagarla. Y al final el Señor hacía todo lo posible y lo ha hecho para que al final las cosas sean como tienen que ser y que yo pueda pagar mi casa, mis cositas y con la ayuda de Dios y solo con un sueldo. Pero ha sido todo por confianza, confianza y tengo, pues, es decir, como la misericordia del Señor es enorme, enorme. He aprendido, mi vida de antes era una vida en la que yo hacía mis planes y le pedía a Dios que lo bendijese. Y ahora mismo mi vida es una vida de abandono. A mí me preguntas qué voy a hacer estas Navidades o qué voy a hacer el mes que viene y yo te digo que no lo sé. No lo sé. Yo me abandono en el Señor, evidentemente me proyecto una vida, pero que nunca sé si me voy a poder ir o no. Y yo digo, si Dios quiere, me iré. Si tú le dices al Señor, yo quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, es cierto que yo al principio lo decía, pero solo confiaba en pequeñas cosas, yo controlaba mi vida y en algunas cosillas dejaba que el Señor pues pusiese su mano y que mandase sobre eso. Pero no todo. Entonces yo empecé a pedir. Es cierto que durante ese tiempo que yo sigo en la renovación carismática, pero antes de que me pasase esto, en la renovación carismática, pedíamos mucho, evidentemente, pedías al Espíritu Santo y sí pedías confiar. Y yo quiero aumentar mi fe. Y tú lo rezabas y decías, yo quiero aumentar mi fe. Pero uno como que no sabe las consecuencias que lleva eso. Y yo decía a veces, yo quiero ser santa, pero santa sin sufrir. Y yo quiero ser santa y como que yo pensaba que todo iba a ser como fácil. Y uno va pidiendo y al final el Señor da. Y aunque a veces nos pueda parecer que no vamos a poder con ello, no vamos a poder enfrentarnos, es el miedo, el demonio siempre ataca mucho por el miedo, hay que dar un pasito más y decir, venga Señor, voy a confiar en ti, voy a confiar y voy a hacer lo que tú me pides. Pues leer la Biblia, leer la palabra. Yo pedía, Señor, quiero aumentar mi fe, Señor, quiero que seas tú el Señor de mi vida, pero hay veces que el Señor te tiene que quitar quizás cosas que son buenas, pero que tú te has apoderado de ellas y que no permiten que tú des ese paso. Entonces, primero es pedir, y si no puedes, no te preocupes que ya el Señor te lo va a quitar. Pero si tú quieres la santidad, es esa confianza de que todo es para el bien de los que le aman. Y yo le amaba y yo eso me lo repetía mucho, porque me repetía muchas veces, ¿por qué, Señor, si un matrimonio es algo bueno, por qué, Señor, tú permites que yo viva separada? ¿Por qué tú permites que viva sola si tú no quieres eso? Y era entender que iba a ser un bien para mí y iba a ser un bien mayor en el futuro, que no sabemos en el futuro qué ocurrirá con nuestras vidas, pero que iba a ser un bien. Entonces eso yo me lo repetía mucho en los momentos de dolor, que iba a ser un bien, aunque ahora fuese doloroso. Y está siendo un bien porque para empezar, para mí ha sido una transformación total y entonces, bueno, pues cuando lleguemos al cielo lo veremos, pero abandonarse.